Buenas noches. Hace un rato he sacado del cuarto de los trastos mi viejo maletín. Pero no estaba la chaqueta. Era una chaqueta bonita. Era azul, con botones dorados. Era la chaqueta de mis 8 o 10 años. Su importancia radicaba en la solapa izquierda. En ella, las manos de mi madre habían bordado las aguas de un río, un puente, una iglesia, un árbol con unos lobos entrelazándose y en la parte inferior unas franjas verticales rojas y blancas. Era una insignia, la del Atlético de Bilbao. Pero aunque no ha aparecido la chaqueta, lo que sí he encontrado en mi viejo maletín es el álbum de cromos de futbolistas de aquella época, mi viejo álbum. En él yo coleccionaba día tras día los futbolistas de aquel entonces. A través de él me iba familiarizando con sus caras. En fin, en este viejo álbum, en el que siempre quedaba un hueco vacío sin llenar, el de aquel futbolista que nunca salía, y que en mi caso fue el 8, Venancio. Y heme aquí que, conducido por mi viejo álbum, voy a emprender un viaje hacia la infancia. Voy a hacer un programa sobre el Atlético de Bilbao. Y este simple hecho, tan profesional, tan sencillo, me produce una extraña emoción. El que yo pueda hablar con Iriondo, con Venancio, con Zarra, con Panizo, con Gainza, es algo extraordinario. Es como, ¿cómo les diría yo? Es como si pudiera al guerrero del Antifaz verle su rostro verdadero, o como si Roberto Alcázar y Pedrín me permitieran correr una aventura con ellos. ¿Se dan ustedes cuenta? El primer partido de fútbol, históricamente comprobado, que se jugó en Bilbao, fue el 3 de mayo de 1894. Fue un reto que los distinguidos sportmen locales hicieron a la colonia británica allí residente. Los ingleses ganaron el match por 6-0. Al principio, la afición vasca al fútbol estaba reducida a los jóvenes bilbaínos acomodados que estudiaban en colegios ingleses y que de allí importaban el gusto al balompié. Así nos lo cuenta en Bertendona 3, domicilio del club, el secretario del mismo, don Antonio Gorostiaga. Y mientras nos hace pasear por el mundo de los recuerdos, en los que toda la historia del fútbol español parece sintetizada, nos habla de aquel grupo de jóvenes que tenían como centro de reunión el gimnasio Zamacois y que en 1898 constituyeron un equipo al que denominaron Athletic Club. Y también de aquel otro grupo de estudiantes que 2 años más tarde, en el 1900, fundaban el Bilbao Fútbol Club, decidiéndose ambos equipos alquilar la campa del Amiaco por 200 pesetas anuales, para allí poderse entrenar y concertar partidos. He aquí una gran reliquia, la primera foto del Athletic Club en 1898. Y otra foto histórica, los componentes del Team Vizcaya, nombre en el que vinieron a fusionarse en 1902 el Athletic Club y el Bilbao Fútbol Club para participar en el primer torneo nacional futbolístico que se celebró en Madrid. El Team Vizcaya ganó el torneo, trayéndose a Bilbao la primera copa disputada en España, la Copa de la Coronación de Su Majestad Alfonso XIII. Al año siguiente, 1903, los dos equipos bilbaínos se fusionan definitivamente, adoptando el nombre de Athletic de Bilbao, y con esa denominación vuelve a ganar la Copa de España de ese año y del siguiente. La ciudad de Bilbao, ya por aquel entonces cambiante y progresiva, comienza a tener su grupo de aficionados que repiten con admiración los nombres de Careaga, Hacha, Sota, Arana y sobre todo del fabuloso capitán Juan Astorquia, pionero de los mejores valores del fútbol norteño. La ciudad de Bilbao comienza a integrarse con su equipo, el Athletic, que en el año 1910, vistiendo por vez primera su actual camiseta roja y blanca, trae a sus vitrinas la Copa de España, haciéndolo nuevamente en 1911. San Mamés es el campo en activo más antiguo de España. Fue inaugurado el 21 de agosto de 1913 con un partido entre el Athletic y el Racing de Irún, partido que terminó con empate a 1 gol. Patricio marcó el gol irunés y Pichichi el del Athletic. Rafael Moreno, Pichichi, es el jugador mítico que simboliza toda esta época del Athletic de Bilbao.
Con el inglés Mr. Barnes como preparador, con Pichichi como gran figura, y junto a él la gran personalidad de José Mari Belauste, y con jugadores como Iceta, Hurtado, Acedo, Sabino y otros más, el Athletic de Bilbao gana sucesivamente la Copa de España de los años 14, 15 y 16, siendo el primer equipo que queda en posesión de la misma. Dos jugadores de aquella época, Sebezuazo, actual socio número 2 del Athletic, y Luis Albert, socio número 11, nos hablan de su compañero de juego, Rafael Moreno, Pichichi. Señor Zuazo, cuéntenos cómo era Pichichi como jugador y como persona. En mi recuerdo lo tengo por un gran jugador de grandes facultades y su característica especial era el dribbling. Profundo, no hacia los lados, sino hacia el gol. Y desde luego con un chut muy preciso y muy fuerte. Era hombre de grandes facultades. O sea, que metía goles. Metía goles y era muy oportuno y era de mucha vista. Y de juego de cabeza estaba muy bien, pero su facultad principal era el dribbling. ¿Y usted, señor Albert, qué dice abundando? Abundando, usted lo ha dicho, abundando las cosas que dice aquí el amigo Sebe, que francamente le ha descrito divinamente al amigo Pichichi, ¿no?, al difunto. Y creo además, ¿no?, que si este jugador hubiese sido de estos tiempos, con los entrenadores que hoy en día hay, y con la cantidad de tiempo que dedican al fútbol los profesionales, porque nosotros no éramos profesionales, éramos sencillamente amateurs, ¿no? Sí, sí. Hoy sería Pichichi un verdadero fenómeno. Entre los primeros que bullen en España, sin duda ninguna. Sí, evidentemente. Esta es la opinión que yo tengo de este hombre. ¿Y algún recuerdo humano de él? Porque él tenía muchas vivencias. Sí, señor, era un hombre verdaderamente... Alegre y jovial. Hombre, por Dios, que muy hacía dado. toda clase de Bueno, bromas y... era en la edad también, que no pensábamos más que en jugar y divertirnos. Sí. Cuente algo. Pues mire usted, claro, yo no le voy a contar a usted intimidades así, ¿no? Porque antes ya le he dicho a usted que no le puedo contar de las de 3R, porque estas no van, ¿no?, en la televisión. Pero sí hay cosas que vale, que es cosas chirenes de él, ¿no? Este hombre en una ocasión vino al Atleti con una docena de huevos y dijo: a que no le pegáis a uno que está enfrente a 3 o 4 o 5 metros con un huevo crudo. ¿Cómo que no? Pues que sí, que no, la discusión tal y cual, ¿no? Y se plantea el asunto. Bueno, vamos a ver. Que se coloque ahí uno, se colocó el más fornido y el más grande de todos, que era el difunto también, José Mari Belauste, que también ha fallecido, ¿no? Sí. Bueno, a este hombre, por si acaso, el difunto Pichichi le dijo: hombre, te voy a poner una gabardina por delante, para que si pegan en la gabardina, pues coño, no te ensucie el traje, o en fin, ¿no? Muy bien, le puso la gabardina, y todos los que estábamos detrás, con huevos, a huevazo limpio. Huevo que cae por un lado, que cae por otro, en la gabardina, tal y cual. Se finalizan los huevos y se aclara la cosa. A ver, ¿de quién es esta gabardina? La mía la tengo aquí, la mía está allí, tal y cual. La de Pichichi. El que le había entregado la gabardina, bueno, pues nos costó 2 o 3 duros a cada uno para comprar una gabardina, porque aquel hombre no nadaba en dinero. Y Zuazo, por favor, ¿cómo fue la muerte de Pichichi? Creo que fue unas paratíficas. En aquel entonces la cuestión médica, pues en esas enfermedades eran muy graves. Y fue las típicas eran un poco largas y tuvo un desenlace, pues. Sería un gran duelo en Bilbao. Sí, toda la afición, todos los jugadores y exjugadores, como era muy popular ya en aquella entonces pequeña hinchada, pero muy numerosa. Fue un entierro, pues, muy lucido, en orden de acompañamiento y muy sentido. Y estamos nuevamente en el mundo de trofeos y recuerdos de Bertendona 3, donde Antonio Gorostiaga continúa hablándonos del club de sus amores. Así,
nos recuerda al famoso Ramón Echevarría, Chimboli, auténtico mecenas del Athletic en aquellos primeros y difíciles tiempos. Y nos cuenta cosas también de Carmelo Goyenechea, un jugador de portentosas facultades que jugó prácticamente en todos los puestos del equipo allá en la década de los años 20 al 30, que fue seleccionado para las 3 Olimpiadas, las de los años 20, 24 y 28, y que fue la gran figura que sucedió a Pichichi en el Atlético de Bilbao. Y Gorostiaga nos presenta personalmente a Carmelo, quien nos habla de la final de Copa del año 23 en la que él tomó parte. Pues fue una final muy accidentada, ¿no? Porque nosotros llevábamos muchos hombres completamente lesionados. Por ejemplo, la lesión de Rus pues impidió que jugase y jugó Duñabeitia. Luego Sesúmaga pues estaba también un poco fastidiado. La Raza le cogimos en Miranda porque venía de pasar 15 días para reponerse de un catarro muy malo que había tenido. Sabino lo mismo, estuvo también lesionado, y yo pues después, a los 28 días de haberme roto el hombro en Madrid, contra el Madrid, en un partido de octavos de final. Y conseguimos ganar a pesar de que el Europa pues creía que nos iba a ganar. El gol fue muy bonito, vamos, fue una jugada de Germán que corrió la línea, luego se internó, hizo un pase atrás y Travieso sobre él, ¿verdad? Falló un poco y en lugar de ir a la derecha pues fue a la izquierda, y ese fue el gol, donde Bordoy, que era el goalkeeper y que jugó muy bien, se desmayó. Se desmayó. Y nada más, todo fue muy bonito, claro, porque al ganar una final volvimos a Bilbao, nos hicieron un recibimiento pues apoteósico, donde la gente desde Achuri al ayuntamiento, pues muchos ni pusieron los pies en el suelo. Y usted, que conoció los principios del profesionalismo, ¿nos puede contar algo de aquellos comienzos? Yo sé que usted tuvo varios intentos de algunos profesionales de pasar a grandes equipos. Pues sí, había un profesionalismo marrón, ¿no? Se cobraba, pero no se decía que se cobraba, ¿no? Y hubo pues algunas peticiones de que fuese a otro equipo, pero claro, yo quise seguir siempre en el Athletic, porque me parecía que no era muy honrado seguir, vamos a ir a otro club, cobrando y diciendo que no cobraba. El Athletic quiso premiar a Carmelo por su caballerosidad, pero este indicó que todo cuanto fuere para él se destinase a instituir una cama benéfica a perpetuidad en el Santo Hospital Civil. El Athletic de Bilbao cumplió el deseo de Carmelo. Estamos en 1929. Bajo las órdenes del entrenador inglés Mr. Tetland, un nuevo equipo que tenía 2 grandes porteros en Blasco e Ispizua, que contaba con defensas como Urquizu y Castellanos, con medios de la categoría de Garizurieta, Muguerza, Roberto y Zilaurren, y con una delantera excepcional, queda campeón de Liga sin perder un solo partido en la temporada 29-30, ganando a su vez la Copa ese mismo año. En la temporada 30-31 vuelve a repetir la misma hazaña, ganando Liga y Copa. En el 32 gana la Copa, igual que en el 33, y vuelve a ser campeón de Liga del 33 al 34 y del 35 al 36. Todo un récord. En aquel equipo destacaba la delantera, y en ella Guillermo Gorostiza, bala roja. El extremo derecha era La Fuente, fino, habilidoso, penetrante. Junto a él jugaba de interior Iraragorri, jugador sólido, constructivo. En el eje del ataque, Bata sucedió al gran Unamuno. Bata fue un jugador de gran eficacia que cada vez que metía un gol se llevaba un hierbajo a la boca. El interior izquierdo era Chirri II, jugador inteligente con un regate desconcertante. Y en el ala izquierda estaba Gorostiza, Goros, la gran estrella. En un cuartito del club, varias figuras de aquel entonces juegan hoy su tradicional partida de mus. A nuestra izquierda está Iraragorri el Chato. Enfrente, Bata. A su lado, con gafas oscuras, Travieso, y a nuestra derecha, Chirri II. Vamos a ver, Travieso, ¿por qué no nos habla usted de la figura deportiva de Gorostiza? Con verdadero placer, le recuerdo yo siempre recordando.
Sí, por cierto, hay que recordarle en todos los aspectos, en el humano y en el futbolista. En el futbolista ha sido de una medida excepcional, una cosa realmente señera, estupenda. El humano también, el hombre ha tenido cosas muy bien, pero dejemos un poco rilleadas. Más aún le diría que con respecto a Gorostiza se hacen cábalas, se hacen inclusive comparaciones, se hacen mediciones de los grandes que han nacido en ese cargo, en el puesto de extremo, como está Gento, que nos está recordando, con su maravillosa cabalgada, y Gainza, que pensando en que estos han sido extraordinarios, yo todavía admito como más la magnitud de Goros, de Guillermo, la admito todavía, porque tenía ese complemento extraordinario, que Su Majestad el Chu era realizador tremendo, y con su derecha era extraordinaria, pero la izquierda también era un balonazo tremendo, una cosa, y después tenía esas otras cosas que tienen que tener los extremos buenos, grandes. Tenía la cabalgada también, porque también el llamarle bala roja fue por algo de que era una bala, de que era un demonio, a Renzi le llamó de esta manera. Vamos a ver, Chirri, usted que hacía ala con Gorostiza, ¿recuerda haberle visto meter algún gol de cabeza? Gorostiza ha metido goles de todo, de cabeza, de pie, con cualquier cosa. Sobre todo me acuerdo de uno muy bueno, que fue el partido contra el Barcelona. Empezó el partido nosotros jugando bastante bien y metimos 3 goles. Parecía que era además el último partido que nos decidía el campeonato de Liga. Y estábamos 3-0. Y el Barcelona nos igualó otra vez a 3. Quedamos el primer tiempo 3 iguales. Y en el segundo tiempo metió un gol de cabeza a él por encima de todos, pero fantástico, fantástico. Guillermo Gorostiza fue un genial innovador. Nunca se contentó con correr la banda y centrar balones. Su forma de jugar anárquica, revolucionaria, filtrándose hacia la meta y disparando con las 2 piernas, fue el precedente de la de muchos buenos extremos que después ha dado el fútbol español. Ni los aficionados bilbaínos, ni los valencianos, equipo en el que jugó después de la guerra, ni los aficionados españoles en general podrán olvidar la figura de Guillermo Gorostiza, bala roja. Goros para los amigos. El pasado queda inscrito en los trofeos, queda grabado en la plata de las copas. Pero hay que pensar en el futuro, en volver a empezar. Y así, después de la guerra, un nuevo equipo comienza a conformarse. Y al cabo de poco, una nueva delantera adquirirá más fama que la precedente y sus nombres serán repetidos una y otra vez por los aficionados. Hay 2 extremos que se llaman Iriondo y Gainza. Hay 2 interiores, Panizo y Venancio. Y hay un delantero centro con nombre para la leyenda, conocido por Zarra. Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza, hoy. Y ahora con nosotros los 2 interiores de aquella famosa delantera, Venancio y Panizo. Vamos a ver, Panizo, en este momento ustedes, los 5, se reúnen muy a menudo en la vida normal, ¿se ven a menudo? Sí, bastante a menudo. Unos vascos nos reunimos en las comidillas, o claro, no tan a menudo como quisiéramos, porque los negocios nos separan un poco, pero nos vemos mucho. Pues qué sé yo, pues igual, hay semanas igual nos vemos 3 veces, y luego igual nos vemos en 2 meses. Nos quitamos bastante y somos muy buenos amigos todos. Sí, nos vemos a menudo. Y usted, Venancio, ¿usted cree que el fútbol, la fama que el fútbol les ha dado, les ha servido para abrir muchas puertas en los negocios, en el planteamiento de sus asuntos actuales? Pues no cabe duda que nos ha beneficiado mucho, porque primero el mero hecho de ser jugador de fútbol se relaciona uno mucho, sí. Y en los negocios, la verdad sea dicha, abre muchas puertas. Y usted, que se hizo famoso por aquellos trallazos de ese 30 metros, ¿qué recuerdo tiene de algún gol famoso? ¿Qué es lo que más recuerda? Pues hombre, la verdad, pues no es jactancia, goles pues ha habido bastantes y en partidos muy decisivos, pero en fin, por decir un partido, recuerdo uno perfectamente, que faltaban unos 8 o 10 minutos, más o menos, contra el Barcelona, que llovía, que vamos. Y en una escapada de estas clásicas de Gainza, se metió por el extremo, centró, y recuerdo que yo no sé si es que me dio la bota o qué, pero fue un voleazo de estos fulminantes y entró por la escuadra, en la cual nos sirvió para ganarle 2-1.
Sí, 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 sí. Y usted, Panito, que se hizo famoso por ser el cerebro de esta delantera, el motor, lo mismo que de la delantera española en algunas de las selecciones, ¿qué recuerdo agradable tiene usted de este tipo? Bueno, muchos. En principio, yo me hizo mucha ilusión ganar a los ingleses en Río. Después, pues también hay haber sido capitán con el equipo, haber recibido la Copa del Generalísimo. En fin, recuerdo muchísimos. También hay malos, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo. En el libro sobre el historial del Atlético Bilbao, escrito por aquel periodista José María Mateos, en la página 88 se lee lo siguiente. El 2 de junio se jugó en San Mamés un partido entre selecciones de Vizcaya y Guipúzcoa que ganaron los vizcaínos por 9-1. Como delantero centro jugó Telmo Zarraona-Indía, que pertenecía al Erandio y que para la mayoría de los aficionados era desconocido. Gorostiza metió 2 de los goles, pero los otros 7 fueron marcados por Zarra en todos los estilos. Llamó mucho la atención e inmediatamente logró el Athletic su traspaso. Aquí tenemos a Zarra. ¿Se acuerda usted, Zarra, de aquel partido? Sí, como me acordar, hombre. Yo aquel partido, claro, ya venía ya con bastante fama del Erandio, porque ya empecé metiendo bastantes goles. Y claro, toda mi ilusión era jugar en el Atleti. Ya cuando ya conseguí jugar, en fin, yo estaba esperando este partido, pues como aquel que está esperando un pedazo de pan para llevar a la boca. Y tuve la gran suerte de jugar estupendamente y meter 7 goles. ¿Y cuánto cobró usted por aquel traspaso? Pues cuando fiché yo por el Atleti fueron 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. Sí. ¿Y usted cree que en este momento, por ejemplo, tal como se juega el fútbol, usted metería goles? Yo, sinceramente, y ahora ya he dejado de jugar, pero yo creo que hoy seguiría metiendo muchos goles, igual que antes. Porque claro, yo reconozco que hoy en día se juega de otra forma. Atrás se marca mucho, hay mucha gente defendiendo la puerta, pero cuando la época nuestra también se marcaba mucho. También se marcaba y se hacían grandes cerrojos. Yo particularmente, a mí, y no es por nada, pero en fin, yo siempre tenía 2 y 3 a lo mío, que me arrancaban las mangas, me agarraban por todos lados, y a pesar de todo se metían goles. No yo solo, sino, en fin, todo el equipo nuestro, ¿no? De usted se dijo también en cierta época que era la cabeza más valiosa en Europa después de Winston Churchill. ¿Recuerda usted eso? Pues sí, eso fue a raíz de un partido que jugamos, me parece que fue primeramente jugamos en Francia. Y luego seguido fuimos a jugar a Suecia y claro, allí nos encontramos unos pasquines grandes que había allí en los edificios, en las paredes, y estaba la cabeza de Churchill y la mía. Y ponía Zarra la segunda cabeza de Europa después de la de Churchill. Pero vamos a ver, y recordando finales de Copa, de las muchas que ha jugado el Atlético de Bilbao, por lo menos yo recuerdo haber oído una con mucha emoción, porque yo era del Atleti en aquella época, en la que el Atlético de Bilbao ganó al Valladolid por 4-1. Fue una famosa final. ¿Por qué nos cuenta un poco aquella final? Sí, aquello fue en el año 50, antes de marchar a Río. Sí, fue un partido, luego fue de maravilla por parte nuestra, aunque para mí los 90 minutos del partido no fueron así gran cosa. Fue un partido pues, más bien medianillo, como son normalmente todas las finales. Aquella sería la última copa que ganaría aquel equipo. Pero en las vitrinas del club estaban ya las de los años 43, 44 y 45 y la de la Liga del 42-43. Y en el recuerdo de los buenos aficionados quedaban tardes inolvidables. Pero ya se acercaba el fin de aquella etapa histórica y gloriosa. Terminamos empatados a 1. Nos empató Coque, me parece, un tiro desde muy lejos. Me cogió la zama un poquito desprevenido. Sí. Y nos empataron. Claro, luego jugamos la prórroga, que fue la que valió el partido. No porque ganamos nosotros, sino porque, en fin, le dio más vida al partido, sí, a la final. Una cosa pero memorable, estupenda. Y usted metió los 3 goles finales. Me tocó a mí meterlos. Claro, yo aquí tengo infinidad de trofeos que para mí pues es toda una vida, pero entre ellos pues tengo varios, y claro, pues te voy a decir, sí. Entre ellos por ejemplo pues tengo esta medalla, que es el homenaje que me tributó Vizcaya, aquí en Arizona, que para mí fue una cosa de gran emoción, porque claro, ya era el final de mi carrera deportiva, y
como comprenderás, pues era todo para mí. Sí. De lo cual estoy encantadísimo. Que se portaron conmigo estupendamente todo el mundo. Federativos, autoridades, todos, amigos, en fin. ¿Y este Botafumeiro que hay aquí? Este Botafumeiro es con ocasión de un partido que jugamos el año 51 en La Coruña y una jugada que tuve yo con Ponte, que tuvo la desgracia de casi lesionado. Y que ahora a mí no se me ocurrió otra cosa que tirar la pelota afuera, cuando en realidad teníamos una ocasión muy buena para meter el gol. Algo parecido pasó también en... Sí, en Málaga me ocurrió lo mismo, no recuerdo el año precisamente, pero fue con Arnau también, que también eché la pelota afuera y allí me dieron una medalla de oro. Y también le dieron a usted el trofeo Pichichi, ¿no? Pues también, sí, también el trofeo Pichichi, que está aquí precisamente. El año 53 también, claro. Al ganar esta también. Como ser el máximo goleador. Que usted había sido ya máximo goleador otras veces, veces, pero no máximo existía. Goleador, pues me parece que, si mal no recuerdo, fueron, me parece que 7 o 8 temporadas. Acá entonces no se recibían trofeos como ahora, que ya es todos los años. Sí. Entonces no se metían más que goles, pero no había ningún premio. Bueno, muy bien, Zarra. Estoy muy contento de haber podido charlar con usted. Y me gustaría hacer una cosa que toda mi vida he deseado, y me lo va a permitir usted. Pues nada, hombre, lo que quiera. Y es tocarle en la cabeza. Pues nada, eso es muy poquita cosa. En las colecciones de cromos comienzan a verse caras nuevas. Carmelo ha sustituido a Lezama. Orue y Canito son dos firmes laterales. Garay, un gran hombre y un gran defensa. Y dos volantes sonoros, Mauri y Maguregui. Arteche, Marcaida, Arieta y Uribe, sin olvidar a Merodio y Beitia, forman la delantera. Y con ellos Gainza como hombre puente entre dos generaciones. Piru Gainza, el auténtico sucesor de Guillermo Gorostiza. Piru Gainza, el hombre que participó en todas las finales de Copa del Athletic de Bilbao desde 1940 hasta 1968, incluyendo las últimas como entrenador. Piru Gainza, 20 años al servicio del Athletic y 33 veces internacional. Todo un símbolo del fútbol. Y nadie mejor que el mismo Piru Gainza para hablarnos de esta su segunda etapa en el Athletic, con aquellos nuevos jugadores que bien pronto, como sus predecesores, adquirirían merecida fama y llegarían a ser internacionales. Pues sí, fue una época para mí muy interesante y al mismo tiempo de mucho mérito. Había que hacer una renovación como en todos los órdenes de la vida y el Athletic la tuvo que hacer porque nosotros prácticamente nos estamos acabando. Y entonces el Athletic tuvo la suerte de encontrar unos grandes jugadores, los que ha citado usted antes, que fueron quizá para mí tan buenos o mejores que nosotros. Un poco de modestia, Piru. No, la verdad, porque entonces ya todos los equipos de España estaban mejorándose en todo. Y ya no había esa diferencia que la que teníamos nosotros, que nosotros
cuando jugábamos había prácticamente 4 equipos, que era el Barcelona, Valencia y Madrid, y nosotros, y eran muy superiores a los demás, y por eso parecíamos que eran mucho mejores. Sí. En aquella temporada, en aquella época, ¿qué trofeos se ganaron? Pues cuando estuvo Dauci ganamos el año 55 creo la Copa, y el 55-56 Liga y Copa. Liga y Copa. Sí. Y luego el 58 se volvió a ganar la Copa, ¿no? Sí, estaba Albeni de entrenador, que para mí es la final, yo hablo particularmente la de más mérito, porque le ganamos en Chamartín mejor dicho, en Santiago Bernabéu, al Madrid, que era un gran equipo, con todas sus figuras, y quizá el mejor del mundo. Y volviendo a su primera época, Piru, pues yo recuerdo perfectamente aquel gol que usted metió a Portugal, que fue el gol del empate, faltando 7 minutos para terminar el partido. ¿Recuerda usted ese gol? Pues sí, fue en Jamor, faltaba un poco tiempo para terminar el partido, estamos perdiendo 2-1, y una jugada de estas, más que nada, fue un gran gol porque nos llevaba al campeonato del mundo. Pero yo creo que fue un poco de fortuna también porque me salió un tiro muy fuerte y muy angulado que era muy difícil hacerlo. Pero yo el recuerdo más grato que tengo de un gol que he metido fue en Valencia, cuando un partido de Copa, aquí ganamos 5-1, el Valencia nos superó allí, tuvimos que jugar muchas prórrogas y al último pues se tenía que ventilar el que metía mi primer gol, termina el partido. Y nada más empezar la prórroga, una jugada de esas también con la derecha, fuera del área, que yo, por desgracia, siempre he tenido que le hemos llamado la tonta. Sí. ¿Con la tonta metió usted el gol? Sí, de fuera del área, sí. Sí. Y llegamos a la final con aquel gol. Y ganamos la final al Valladolid. Y ya estamos en el hoy del Atlético de Bilbao. Un hoy, diciembre de 1968, incierto y algo desesperanzador. Los aficionados bilbaínos parecen un poco cansados de este Atlético que en este momento prepara el que fue gran extremo Rafael Iriondo. Son ya muchos años sin ganar una copa, sin quedar vencedores de una liga. Están muy atrás los recibimientos multitudinarios y jubilosos. ¿Qué pasa con este Atlético de Bilbao? Sin embargo, no parece un mal momento. A los nombres ya consolidados de Iríbar, Uriarte o Larrauri, de Sáez, Argoitia o Aranguren, se han añadido otros nuevos, los Arieta II, Clemente, Rojo y Garcua, que han dado un nuevo brío, un nuevo aire al equipo. Pero el aficionado lo que necesitan son triunfos. Lo que necesita es que no se rompa la gran tradición histórica del fútbol vasco, nacido, criado y desarrollado en el mismo pueblo. ¿Qué pasa con este Atlético de Bilbao? La Navidad de San Silvestre, Viperina.
Iriondo, el elegante extremo derecha de la famosa delantera de los años 40 al 50, nos habla del Atlético de Bilbao de hoy, al cual él prepara. El Atlético de Bilbao siempre se ha apreciado de ser un club que guarda su cantera, que los jugadores nacen en la propia región. ¿A usted le parece bien este sistema? Pues sí, yo creo que, en fin, gusta a todo el mundo aquí, a todo el pueblo, al aficionado gusta que el jugador sea aquí de la cantera. Claro que tenemos una desventaja muy grande, luchar con equipos, por ejemplo, como el Madrid y Barcelona, que traen lo mejor que hay en el mundo, y claro, en ese caso estamos en desventaja. Pero yo creo que a pesar de eso, cultivando bien la cantera, se puede llegar a competir con todos estos. ¿Cómo se sigue el sistema de selección de la cantera? Pues el Atleti tiene, en este momento, tiene dos equipos juveniles, A y B, luego un equipo de tercera división y luego el primer equipo. Claro, esta formación va de juveniles, se va cogiendo lo mejor que hay en la cantera y luego de los juveniles, lo que destaca de los juveniles pasa al equipo de tercera división. Y de este equipo de tercera división, cuando destaquen, pues ya pasan al primer equipo, en fin. Y de su época gloriosa, ¿qué recuerdo tiene de un gol bonito? Hombre, un gol grato fue un partido que jugamos, una final contra el Valencia en Montjuïc, que faltando minuto y medio, estando empatados a 2, metí el gol de la victoria, cuando ya todo el mundo creía que iba a haber una prórroga. Y minutos antes le habían expulsado del campo a Álvaro y a Zarra. El árbitro fue Escartín, me acuerdo bien, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿La jugada del gol cómo fue? Pues fue una jugada, cogió la pelota Gainza y adelantó un poco, intentó tirar a gol y claro, en vez de salirle a gol, salió hacia el centro que yo venía lanzado del extremo derecho y se cogió sobre la marcha con la izquierda y le metía a Izaguirre un gol por la izquierda de él precisamente. Era cuando faltaba un minuto y medio ya, en fin, era el campeonato para nosotros. Ahora se dice que el Atlético Bilbao ya no es el de antes, que no gana las copas que ganaba antes, que ya no llegan a las vitrinas trofeos. ¿Qué le parece todo esto? Pues mira, de eso me puedo decir que quizá haya habido unos tiempos en que no hayan salido jugadores y claro, eso es debido a que no ha salido de la cantera pues lo que se esperaba, porque generalmente si se repasa tiempos pasados, pues ha habido a lo mejor unos lapsus de 5 o 6 años en que no han salido jugadores. Después ha venido otra racha que han salido pues 5, 6, 7 y entonces pues se han ido haciendo los equipos buenos y en fin, y ha sido las épocas en que se han ganado campeonatos. O sea, que quizás estamos en un periodo de transición ahora. Bueno, transición sí ha habido hasta ahora. Quizá ahora igual empecemos un periodo que puede ser bueno para la Atleti. Efectivamente, las palabras de Iriondo, dichas en diciembre de 1968, resultaron proféticas. En 1969, el Atlético de Bilbao quedaba campeón de Copa del Generalísimo al vencer brillantemente al Elche por 1-0 en una de las jornadas deportivas más dramáticas y emocionantes que se recuerdan. En ese momento comenzaba a recobrar su confianza el aficionado bilbaíno. En ese momento comenzaba a tener sentido de nuevo su Athletic. En ese momento, los Astorquia, Pichichi, Carmelo, Gorostiza, Zarra o Garay se estrechaban la mano con los Iríbar, Echevarría, Igartua, Clemente, Rojo o Arieta. La espera había sido larga, pero la semilla, como otras veces, empezaba a dar sus frutos. Las vitrinas de Bertendona 3 volvían a abrirse después de mucho tiempo y Anchón Gorostiaga volvía a sonreír alegremente. Y la ciudad de Bilbao, en suave y profunda ósmosis, se integraba otra vez con su equipo, el Athletic, para volcar quizás, a través de él, su mundo de sueños e ilusiones. Bien, ha terminado mi viaje. ¿Y saben ustedes lo que me ha sucedido? Que de repente
Mis viejos mitos de mi infancia han dejado de serlo. ¿Sí? Les he visto, me han dado la mano, nos hemos tomado unos vinos juntos, me han dicho que les tutee, y ya han dejado de ser mitos. Sí, son seres humanos, como ustedes y como yo. Son amigos, amigos que están para siempre en la historia del fútbol español. Solo esto es suficiente para estar satisfecho. Pero además hay unas razones íntimas, subjetivas, que me obligan a estar contento. Ya puedo morir tranquilo porque una de mis grandes aspiraciones se ha podido realizar. Yo, Antonio Mercero, con esta mano, he tocado la cabeza de Zarra. Mis hijos pueden estar orgullosos de mí. Y además, ¿ustedes se acuerdan que al principio les hablaba de mi viejo álbum de futbolistas y de ese hueco vacío que se quedó siempre sin llenar el número 8, Venancio? Pues bien, el mismo Venancio me ha dado su cromo, porque como él mismo decía, si yo me tengo a mí mismo, ¿qué me importa a mí mi cromo? Aquí está. ¿Quién me lo iba a decir? Que después de 20 años iba a terminar mi colección de futbolistas. Pues así es. Aquí están. Déjenme ustedes que por última vez les lea. Lezama, Mieza, Oceja, Celaya, Bertol, Nando, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo y Gainza.